proceso de... Así también el decreto supremo 763 del 2008, que crea tribunales de familia y deroga también el artículo 957, la ley 21.675, que es una ley promulgada el año, bueno, ahora en junio del 2019 y que tiene, ¿no es cierto?, por finalidad erradicar todo tipo de violencia de género. Y por último, el decreto 336 de febrero del presente año, que es un decreto que se va regulando anualmente y que lo que busca es poder fijar un arancel máximo que puedan recibir los mediadores que están inscritos en el registro de mediadores, ¿no es cierto?, que lo regula la ley 19.968. De acuerdo a esta ley, ¿cuál es el concepto de la mediación y qué se entiende por mediación? Es un sistema de resolución de conflicto en que una persona, ¿no es cierto?, que es un tercero imparcial, sin un poder de tomar decisiones, y se llama mediador, busca que las partes logren una solución ante un conflicto mediante un proceso de acuerdo. Eso es lo que refiere la ley. ¿Cuáles son los principios de esta mediación? En primer lugar, es la igualdad de condiciones de los participantes. Acá no hay ninguna persona, ya sea por su nivel económico, por algún trabajo específico que realice, que tenga más oportunidades o mejores condiciones que la otra. Acá, si bien es cierto, es una persona, ¿no es cierto?, que solicita la mediación, es la persona a quien se llama a participar de este proceso está en igualdad de condiciones. Y así también debe ser un proceso donde exista la voluntariedad de los participantes. Este es un principio fundamental y que también, ¿no es cierto?, porque se incorporó dentro de la ley de tribunales de familia, dentro de la ley 19.968, precisamente porque la ley y el espíritu son las soluciones colaborativas, que las partes, ¿no es cierto?, logren acuerdos y que sean beneficiosos para ellos. ¿Por qué? Porque en el sentido, cuando no hay un acuerdo, llámese, por ejemplo, una causa para regular un régimen de relación directa y regular, si las partes concurren a una mediación y logran, ¿no es cierto?, a través de este proceso de forma voluntaria generar un acuerdo, ese acuerdo se va a establecer de acuerdo a los mecanismos y a los instrumentos que las partes, ¿no es cierto?, decidieron. A diferencia, si no se llega al acuerdo y esta causa, como el ejemplo que estoy dando de relación directa y regular, ingresa a través de una demanda, ¿no es cierto?, al tribunal de familia y en el proceso las partes tampoco generan alguna solución colaborativa, es el juez, de acuerdo a todas las pruebas, ¿no es cierto?, la incorporación de todas las pruebas que se refieran en el proceso, se señalan en el proceso, llámese testigos, la opinión del niño, etcétera, es el juez finalmente quien dispone, quien decreta, ¿no es cierto?, un régimen de relación directa y regular. ¿Y qué sucede? Que muchas veces este régimen de relación directa y regular, ordenado a través de una sentencia por el juez, o no se cumple, o de alguna manera no siempre una de las partes queda contento. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, la mediación, pero que exista una voluntariedad. También la confidencialidad del mediador. El mediador se inicia, ¿no es cierto?, a través de las mediaciones que son de carácter individuales y grupales. Sin embargo, en estas citaciones que son de forma, en estas entrevistas individuales, debe existir un principio básico que es la confidencialidad. No puede ni siquiera el mediador, para poder generar un acuerdo, señalar algo, salvo que la otra parte, ¿no es cierto?, lo quiera señalar, poder informarlo a la otra parte. Lo mismo, ¿no es cierto?, en la imparcialidad del mediador. El mediador debe ser una persona totalmente imparcial para generar un acuerdo. No puede presionar a las partes para generar una mediación.
Aquí hay un principio que es fundamental, que es el interés superior del niño ni adolescente. ¿Por qué el interés superior del niño ni adolescente? Esto es un concepto bien amplio y que está regulado, ¿no es cierto?, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, también en la Ley 19.968, asimismo también a través de la observación número 14 del Comité de Derechos del Niño, de niños y adolescentes, y así también hoy día en la ley 21.430, que es la ley de garantías. Si bien es cierto, ni la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ni tampoco la ley 19.968 nos entregan algunos indicadores, algunos conceptos para que nosotros podamos, cómo poder determinar el interés superior del niño. Hoy día, ¿no es cierto?, sí, la ley 21.430 en su artículo número 7 señala los indicadores que nosotros podemos establecer. ¿Para qué? Para evaluar y para poder determinar qué es el interés superior del niño ni adolescente. ¿Cómo podemos basar este principio? Tener en consideración los derechos presentes y los derechos futuros de un niño y adolescente, su derecho a ser oído, su autonomía progresiva, es decir, su edad, la madurez del niño y adolescente. También es importante, ¿no es cierto?, tener en consideración las opiniones de terceros. Muchas veces aquí hay opiniones, ¿no es cierto?, de algún abuelo, de algún tío, de alguna parte, de alguna instancia, ¿no es cierto?, que pueda ser considerada para poder, si así las partes también lo disponen, ¿no es cierto?, para considerarse dentro de este acuerdo en la mediación. Y finalmente, ¿quiénes son las protagonistas? Obviamente las partes. Cualquier cosa, Antonio, me vas consultando, ¿ya? Porque la idea, ¿no es cierto?, es que puedas ir incorporando algunos conceptos, o si se me va quedando alguna consulta que tú quieras indicar, me la vas señalando de forma inmediata. ¿Cuáles son las materias que hoy día, ¿no es cierto?, podemos mediar? Todas aquellas que son de competencia de los tribunales de familia. Es decir, cuidado personal, relación directa y regular, violencia, hoy día también los alimentos menores, alimentos mayores también, y alguna materia que muchas veces se incorpora que son, por ejemplo, la autorización de salida del país. Hay aspectos que son importantes que se deben considerar en esta mediación, que también son aspectos jurídicos y económicos familiares. ¿Por qué jurídicos? Porque también tenemos que establecer, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los alimentos también eh, eh, están regulados en una ley, y que hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo al ingreso mínimo remuneracional, y a través de la UTM es que se va, ¿no es cierto?, regulando. Y también aspectos que son económicos familiares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es voluntario, pero también tenemos que considerar cuáles son los ingresos, ¿no es cierto?, que cuenta la familia. Y también hay aspectos en relación a la crianza de los hijos. ¿Por qué aspectos educativos? Porque muchas veces también el padre puede, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos en cuanto a un porcentaje o a un monto de dinero. Sin embargo, también se puede, ¿no es cierto?, señalar en esta mediación que el padre, por ejemplo, cancelará el arancel del colegio de los niños, o cualquier otra situación que pueda ser incorporado para que los niños puedan, ¿no es cierto?, desarrollar sus actividades económicas en relación también a la crianza. ¿Cuáles son las materias que no están mediables y que obviamente tampoco están incorporadas en la ley 19.968 y en la mediación? La calidad que tiene el hijo, la declaración de nulidad o de divorcio del matrimonio,
las declaraciones de interdicción, porque las declaraciones de interdicción, ¿no es cierto?, se ven en los juzgados civiles, los aspectos educativos en relación a la crianza de los hijos acá, por ejemplo, no se puede indicar que el padre va a cancelar, por ejemplo, si la madre demanda al padre, señalar que es el padre quien va a pagar la totalidad de el arancel de el establecimiento, salvo que se quede, ¿no es cierto?, señalado dentro de la mediación. Y aquellas causas sobre maltrato a niños y adolescentes que también están regulados, ¿no es cierto?, la ley 19.968, que son las causas de vulneración de derechos, la violencia intrafamiliar y los procedimientos que están regulados en la ley 19.620, que es la ley de adopción. También hay una materia con una mediación restringida, que la voy a señalar porque es importante, ¿no es cierto?, indicarla. Esto es lo que señala y que se mantiene en la actualidad a través de la ley 19.968, donde se estatuyen, ¿no es cierto?, situaciones de violencia intrafamiliar, y también en la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar, y que no solamente se incorpora, ¿no es cierto?, aspectos que se tienen que decretar en la sede de familia, sino también aquellos que se disponen en la sede penal. Por ejemplo, cuando el denunciado o demandado reconozca ante el tribunal los hechos sobre los que versa la denuncia o una demanda, cuando hay una denuncia interpuesta por violencia intrafamiliar, cuando también existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que el denunciado no ejecutará actos similares en lo sucesivo. ¿Por qué actos similares en lo sucesivo? Por ejemplo, las situaciones de violencia intrafamiliar puede a lo mejor haber sido un hecho único, puntual, pero que no se inició o no se interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes llegan a la mediación señalando que existen antecedentes de violencia intrafamiliar, y al existir, ¿no es cierto?, hechos de violencia intrafamiliar, hay un poder que puede estar existiendo de parte del otro. Hoy día, inclusive, la nueva ley, la ley 20.675, que es la ley de violencia de género, incorpora la violencia económica dentro, ¿no es cierto?, de los tipos de violencia, porque ya no vamos a hablar solamente de violencia física y psicológica o psíquica, sino también acá se incorporan otro tipo de violencia. Está la violencia ginecobstétrica, está la violencia económica, hay una violencia también que es de carácter vicaria. ¿Qué es lo que es la violencia vicaria? Cuando el padre amenaza, por ejemplo, con que le va a quitar al hijo, o no va a permitir que la otra parte, ¿no es cierto?, cumpla con un régimen de relación directa y regular. Esto también es una violencia vicaria, y obviamente ante esta situación es muy difícil que se puedan generar algún tipo de acuerdo, y también, ¿no es cierto?, hay un grado de poder sobre la persona que está más vulnerable. El juez, cuando suspende condicionalmente la dictación de la sentencia, ¿no es cierto?, que son procesos, por ejemplo, que la otra parte, al momento de iniciar, que se inicia una audiencia, ellos corroboran que efectivamente ejecutó un acto de violencia intrafamiliar, y el juez suspende, ¿no es cierto?, en un plazo determinado, entre 6 o 1 año, algunas medidas que son de carácter accesorio. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento hacia la víctima por el plazo de 1 año. Por ejemplo, la derivación a un centro de salud para manejar el poder de control de la persona, una dinámica de violencia. Entonces, cuando existe esta medida de suspensión condicional de la dictación de la sentencia, obviamente no se puede generar, ¿no es cierto?, algún proceso de mediación. O cuando se hayan establecido, aceptadas por las partes, obligaciones específicas y terminadas respecto a las relaciones de familia, y aquellas de carácter reparatorio o satisfacción de la víctima a través de la mediación que es aprobada por el juez. Por ejemplo, muchas veces el juez puede establecer a través de una sentencia algún acuerdo, por ejemplo, ya sea en cuidado personal, en relación directa y regular, pero cuando estas están determinadas por el juez, obviamente, y que son de carácter reparatoria, obviamente es muy difícil que se pueda mediar. Como lo señalé anteriormente,
hoy día y en el mes de junio del presente año entró en vigencia, ¿no es cierto?, la ley 21.678, que es una ley que fue promulgada en atención a muchos estudios que se vienen realizando hace mucho tiempo, ya sea por la Secretaría de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, asimismo por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad, a través de distintos diagnósticos, ¿no es cierto?, que se han realizado y que también, ¿no es cierto?, vienen para dar fuerza algunas convenciones que están ratificadas por Chile a nivel internacional, como la Belén do Pará, ¿no es cierto?, que lo que busca esta convención es de alguna manera erradicar la violencia contra la mujer y que la mujer, ¿no es cierto?, viva en un ambiente libre de violencia. Pero también, ¿no es cierto?, en esta ley, que es específicamente en su artículo número 106, habla de la mediación previa, la voluntaria y prohibida. ¿Y qué es lo que incorpora en su inciso final? Que tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquellos mencionados en el inciso primero, que son todos aquellos de violencia intrafamiliar, en que una de las partes haya sido condenada por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotación en su registro especial de condenas por violencia intrafamiliar. Eso está estipulado en el artículo número 12 de la ley 20.066. Cuando uno, ¿no es cierto?, solicita un antecedente, un certificado de antecedentes, la primera parte, ¿no es cierto?, habla de las condenas y asimismo sus anotaciones, y en su último acápite habla, ¿no es cierto?, o señala respecto al registro especial por actos de violencia intrafamiliar. Y que lo que dice aquí, que tampoco, ¿no es cierto?, se podrá mediar cuando exista una medida cautelar de protección vigente entre las partes, una suspensión condicional de la dictación de la sentencia o del procedimiento según corresponda. Es importante, ¿no es cierto?, señalar que esta ley no solamente viene a modificar algunos artículos de la ley 19.068 y la 20.066. Por ejemplo, incorpora algunas otras situaciones de riesgo, como amedrentamiento, cuando una persona se encuentra atemorizada, alguna situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, lo que estamos hoy día, ¿no es cierto?, señalando, lo que se puede mediar, los alimentos. Muchas mujeres, ¿no es cierto?, tienden a no hacer denuncias por violencia intrafamiliar específicamente. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de una violencia de tipo económica. Entonces, de alguna manera no es un procedimiento que se pueda mediar y que no requiere de una mediación previa, porque hoy día, ¿qué es lo que estipula la ley? Que para poder regular ciertas materias como cuidado personal, relación directa y regular u otras, se requiere del certificado de mediación, ¿no es cierto?, emitido por el centro de mediación, para poder, cuando no se llegue a acuerdo, para poder iniciar los trámites de la demanda. Sin embargo, cuando existen, ¿no es cierto?, estos hechos de violencia intrafamiliar, que lo que se requiere es solamente el hecho de que existan antecedentes de violencia. Ya no se requiere, ¿no es cierto?, este certificado previo. Y acá también es importante, ¿no es cierto?, que esta ley dispone a los centros de mediación enfatizar la modificación legal para que no remitan actas de mediación con acuerdo, ¿no es cierto?, que vayan bajo estas condiciones. ¿Cómo van a ingresar estas causas de mediación, ¿no es cierto?, a los tribunales, ya sea alimentos, cuidado personal, relación directa y regular? Cada unidad de público de los tribunales, ¿no es cierto?, con competencia y familia, deben incorporar en estas causas los extractos de filiación de las partes y el detalle de causas que se registran en el sistema de tramitación de familia, para determinar si existen anotaciones, alguna medida cautelar o la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Y se debe revisar estos antecedentes el funcionario encargado de proveer las actas de la mediación. Esto es súper importante, porque hoy día, por ejemplo, cuando se demanda alguna causa, como las señaladas acá, alimentos, cuidado personal o relación directa y regular, no se incluye un certificado, ¿no es cierto?, de antecedentes. Eso alguna de las partes lo
podría solicitar como para una suspensión de la relación directa irregular, o para atribuir, ¿no es cierto?, que quien está solicitando el cuidado personal no es idóneo, o no tiene las habilidades como para poder ejercer el cuidado del niño ni adolescente. Sin embargo, hoy día es de responsabilidad de los funcionarios de incorporar, ¿no es cierto?, estos antecedentes en la causa. En causas iniciadas por materias que se exige la mediación previa, también se debe incorporar estos antecedentes para dar curso sin exigir la mediación, y esa revisión la efectúa el funcionario encargado de proveer la demanda, ¿ya? Ingresa la demanda a la unidad de causa, ¿no es cierto?, y son ellos los que tienen la obligatoriedad de poder acreditar estos antecedentes. Bueno, tal como lo habíamos señalado, ¿no es cierto?, las causas de alimentos, cuidado personal y el derecho de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y regular. Estas son las materias por las cuales se solicita una mediación. Sin embargo, también en algunas oportunidades, a nosotros por lo menos nos llegan algunas mediaciones en que las partes, ¿no es cierto?, de común acuerdo, regulan alguna autorización de salida del país. Ahora, las partes de común acuerdo designan el mediador registrado, contratado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para estos efectos. ¿Qué pasa? Que hay centros de mediación que están licitados, y mismo en caso de que no se cuente o no llegan a acuerdo para que el centro pueda, ¿no es cierto?, realizar la mediación, el juez puede designar mediante un procedimiento objetivo y general y haciendo una distribución de forma equitativa entre los mediadores que figuran en la nómina, ¿no es cierto?, de contratados. Estos servicios también es importante señalar que son gratuitos para las partes, pero excepcionalmente se puede cobrar total o parcialmente. ¿Cuándo, no es cierto?, se puede cobrar? Cuando se presta a usuarios que cuenten con recursos como para financiarlo. ¿Cómo podemos acreditar, no es cierto?, esto? A través de los ingresos, la capacidad de pago, el número de personas, el ingreso per cápita. Regularmente, esto que es lo que se busca a través de un instrumento, ¿no es cierto?, válido, que es la ficha del registro social de hogares. También, ¿no es cierto?, para quienes es gratuito, para quienes puedan, ¿no es cierto?, contar dentro de su grupo familiar con algún integrante que presente alguna enfermedad que sea catastrófica o crónica, con un nivel de endeudamiento, ser el jefe de una familia monoparental, de alguna etnia indígena, tener alguna discapacidad, o también, ¿no es cierto?, es gratuito para quienes víctimas de violencia de género, o aquí se me olvidó incorporar, ¿no es cierto?, violencia intrafamiliar y violencia de género. En la primera entrevista con el mediador, el usuario acreditará este nivel de ingresos y si no lo logra acreditar, ¿no es cierto?, tiene que realizar una declaración jurada simple, y si la persona no califica para ser atendida en forma gratuita, puede reclamar ante la administración de acuerdo a la ley 19.880, que regula, ¿no es cierto?, estos procedimientos administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden recurrir a su costa a un mediador registrado no licitado. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay centros de mediación que están licitados, ¿no es cierto?, pero también hay algunos mediadores que son privados y que están acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que ellos no tienen ninguna licitación, sino trabajan de forma particular. ¿Qué es la mediación voluntaria? Se trata, ¿no es cierto?, de un proceso en que ambas partes logran aceptar lo que propone el juez durante la tramitación de la causa hasta el quinto día anterior a la audiencia de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las partes no llegan a acuerdo, ¿no es cierto?, con el mediador. Entonces, lo que tiene que hacer la parte que está solicitando la mediación es iniciar, interponer la demanda. Vamos a dar un ejemplo de cuidado personal o de una relación directa y regular. Se inicia, ¿no es cierto?, el procedimiento, la parte también tiene tiempo para poder contestar esa demanda y referir si está de acuerdo, si rechaza, ¿no es cierto?, y en la audiencia preparatoria las partes
refieren cuáles van a ser las pruebas, los testigos, ¿no es cierto?, que van a incorporar en una audiencia de juicio. Sin embargo, también es importante, ¿no es cierto?, señalar que dentro de esta tramitación las partes igual pueden conversar, y también es importante, ¿no es cierto?, señalar que cuando ya se interpone una demanda en el Tribunal de Familia, tiene que contar con la representación jurídica de un abogado. Puede ser un abogado particular o puede ser un abogado, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado, ya sea esto la Corporación de Asistencia Judicial o algún otro centro de atención jurídica que preste servicios de forma gratuita a alguna de las partes. Y también, ¿no es cierto?, las partes de común acuerdo o a falta de acuerdo, también el juez, ¿no es cierto?, les puede señalar, mire, la verdad es que queremos llegar a un acuerdo en un proceso de mediación, y es ahí que el juez, ¿no es cierto?, lo deriva o designa de inmediato algún registro de mediadores de manera equitativa. Sin embargo, también en la tramitación de las causas se pueden llegar a acuerdos, tal como lo había señalado anteriormente. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley 19.168 son las soluciones colaborativas. Entonces también dentro del proceso las partes pueden generar un acuerdo y el juez aprueba, ¿no es cierto?, esta solución colaborativa y se dicta una sentencia en esos términos. El procedimiento de la mediación. ¿Cómo iniciamos, no es cierto?, una mediación? Se solicita la mediación por la parte, ¿no es cierto?, que quiere ya sea regular un régimen de relación directa y regular, el cuidado personal o cualquier, ¿no es cierto?, o alimentos, y lo que hace el mediador es citar a los involucrados. Esto puede ser conjunto o separadamente. Regularmente hay algunos centros de mediación que inicialmente los entrevistan, ¿no es cierto?, de forma separada, y posteriormente, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a las propuestas que cada uno pueda realizar, realiza una mediación en conjunto. También es importante, ¿no es cierto?, señalar, y tal como lo indiqué en una diapositiva más arriba, hay que dejar claro que acá el mediador es una persona imparcial que no puede generar, ¿no es cierto?, una presión en las partes para llegar a algún tipo de acuerdo. Es importante también señalar que alguna de las partes o ambas partes pueden comparecer en caso que ya tengan abogado, para de esa forma también que el abogado les pueda orientar o pueda hacer, ¿no es cierto?, ya una representación jurídica. Sin embargo, bajo los términos, ¿no es cierto?, del principio de la mediación. El mediador tiene la obligación de informar por escrito o verbalmente a las partes, ¿no es cierto?, cuál es la naturaleza y el objetivo de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, ¿no es cierto?, él les va a señalar que una de las partes solicita la mediación. ¿Para qué? Para, por ejemplo, llegar a un acuerdo en una materia de alimentos. El mediador le tiene que explicar cuáles son los principios de la mediación, teniendo en consideración, ¿no es cierto?, la colaboración de las partes, la imparcialidad, la confidencialidad, que prevalece, ¿no es cierto?, el interés superior del niño, muchas veces también el interés manifiesto por el niño y adolescente, cuáles también les tiene que señalar cuáles son las materias susceptibles de ser mediadas, y en caso que el mediador, ¿no es cierto?, logre identificar que existen causas o hay hechos de violencia intrafamiliar, también se les tiene que exponer para que ellos conozcan, ¿no es cierto?, también de este procedimiento, y también el valor jurídico de los acuerdos a que pueden llegar. ¿Qué quiere decir valor jurídico? Es decir, si mediante un proceso de mediación se fija un régimen de relación directa y regular, dejar establecido que ese certificado de mediación ingresa al Tribunal de Familia, ¿no es cierto?, bajo una causa de nomenclatura M, y el juez aprueba, ¿no es cierto?, este acuerdo arribado con las partes. O sea, que de alguna manera, si bien es cierto, hay una mediación, hay un acuerdo, el juez tiene que revisar y tiene que aprobar este proceso de mediación.
Por ejemplo, vámonos a las causas de materias de alimentos, que son las que más se intentan, ¿no es cierto?, regular. ¿Por qué el valor jurídico? Porque posteriormente que el juez aprueba, ¿no es cierto?, esta mediación, se apertura otra causa, que es una causa de cumplimiento con una nomenclatura Z. Y si en esa causa de nomenclatura Z, ¿ya?, el adulto que debe pagar, ¿no es cierto?, la pensión de alimentos no la realiza, es ahí donde el adulto responsable, quien está a cargo del niño, ¿no es cierto?, tiene que solicitar las liquidaciones y tiene que solicitar los apremios correspondientes. Entonces, por eso es que es súper importante también que el mediador le informe que esto no es un certificado que va a quedar en un escritorio, sino que además tiene un valor jurídico, ¿ya? Ay, ¿cómo lo chico? No quiero salir más. No puedo salir. El término de la mediación. Cuando hay acuerdo, se elabora un acta de mediación, se firma con los participantes y también por el mediador, se entrega una copia a cada una de las partes, el mediador remite el acta al tribunal para su aprobación en todo aquello, eso es lo que dice el juez, ¿no es cierto?, en todo aquello que no fuere contrario de derecho, pudiendo el juez subsanar los defectos formales que tuvieran. Por ejemplo, regularmente hay algunas, he visto algunos acuerdos de mediación en que es el abuelo o algún tercero significativo a quien se le entrega, por ejemplo, el cuidado personal, ¿ya? Pero fue. Y obviamente en ese sentido es muy difícil que el juez pueda aprobar. ¿Por qué? Porque acá lo que se está buscando es que el cuidado personal, ¿no es cierto?, y así la ley lo detenta, tiene que ser establecido para el padre o madre, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, no existe la inhabilidad en causas de cuidado personal, sino se establecen otros criterios. Por ejemplo, lo que se visualiza es las habilidades parentales de los padres, cuál, ¿no es cierto?, cuenta con mayores habilidades para poder asumir el cuidado personal. Entonces, por eso el juez puede aprobar, pero así también puede subsanar los defectos formales que tuviera, remitir al mediador para poder que rectifique, ¿no es cierto?, en caso de que exista alguna situación que sea puntual. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir ejecutoriada? Que ya no hay vuelta atrás, que ese es el régimen que se está regulando: cuidado personal, relación directa y regular o alimentos. ¿Más cómo están? ¿Qué están? Cuando no hay acuerdo, se elabora un acta de término de la mediación. En lo posible, debe ser firmada por los Inicio. participantes. Se entrega copia si la solicitan y el mediador remite también el acta al tribunal. Por lo tanto, se termina la suspensión del procedimiento judicial o el demandante queda habilitado para iniciar. O sea, ¿para qué? Para iniciar, ¿no es cierto?, la demanda. Es importante, ¿no es cierto?, señalar cuando no hay acuerdo, cuando no se pudo contactar a la parte a quien se le está solicitando, ¿no es cierto?, llegar a alguna solución colaborativa, cuando, por ejemplo, se citó a la parte y la parte no llegó, o cuando intentó la mediadora llegar a un acuerdo y no tuvo resultados satisfactorios. Cuando se frustra la mediación, si alguno de los participantes citados por dos veces no concurre a la sesión inicial ni justifica, ¿no es cierto?, la causa, si habiendo concurrido a las sesiones manifiesta su voluntad de no perseverar en la mediación, y si el mediador adquiere la convicción de que no alcanzará acuerdos. Las opciones en caso que una mediación esté frustrada: se puede volver a solicitar, ¿no es cierto?, la mediación, se puede desistir de la mediación y, tal como lo señalé anteriormente, acudir, ¿no es cierto?, a un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial o a algún otro centro jurídico o un abogado particular para presentar la demanda judicial si se estima pertinente. Los requisitos del registro de mediadores.
primer lugar, se tiene que contar con un título profesional de una carrera que tenga a lo menos 8 semestres de duración. Eh, Acá no necesariamente eh, eh, puede ser un abogado, puede ser una trabajadora social o trabajador social, algún orientador, puede ser cualquier profesional que tenga, ¿no es cierto?, una carrera con 8 semestres de duración otorgada por una institución de educación superior del Estado reconocida por este. Acreditar formación especializada en mediación y en materia de familia e infancia, impartida, ¿no es cierto?, por una universidad o institución que desarrolle docencia, capacitación e investigación en dicha materia. Acá también es importante, ¿no es cierto?, señalar que para licitar y ser un mediador, debe tener 180 horas teóricas con un mínimo de 80 centradas en un proceso de mediación y 40 horas de práctica efectiva. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Los requisitos del registro de mediadores: no haber sido condenado por delito que merezca pena efectiva por alguno de los delitos que están contemplados, ¿no es cierto?, en el Código de Procedimiento, ni actos constitutivos de violencia intrafamiliar, y disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde se tenga jurisdicción el juzgado ante el cual, ¿no es cierto?, se acuerde la respectiva mediación. Esto es la mediación. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, también señalar que hoy día se cuenta con otro tipo de mediaciones. Está la mediación en el ámbito educativo, ¿no es cierto?, que está a cargo del Ministerio de Educación. Está la mediación vecinal, que está a cargo de las municipalidades, a través, ¿no es cierto?, de la unidad de prevención de cada ilustre municipalidad de cada ciudad. Pero principalmente hay mediaciones que lo que es educación, eso lo ve estrictamente, ¿no es cierto?, los centros educativos, cuando, por ejemplo, hay algunas dificultades en las normas que establece la convivencia escolar, y obviamente se solicita a la entidad correspondiente. Lo que es la mediación vecinal también se solicita a la municipalidad, pero los criterios y los principios son básicamente los mismos, es decir, la confidencialidad, la imparcialidad, ¿no es cierto?, y que sea una solución colaborativa de las partes y de forma voluntaria. El por qué quise cortar un poquito más esta clase de mediación, porque como este es, ¿no es cierto?, un diplomado en familia, infancia y adolescencia, y el principal está asociado al rol que ejercemos los consejeros o consejeras técnicas. Entonces quiero abordar en más detalle, ¿no es cierto?, y para el tiempo que tenemos destinado, las funciones del Consejo Técnico. Así que, ¿te parece, Antonio, tomarnos 5 minutos para poder iniciar la próxima clase? Y con eso vamos a terminar porque va a ser un poquito más extenso. No sé si Ok. tienes dudas respecto a la mediación. No, solamente me quedó o sea, yo trabajo en un centro de la mujer Ya. y bueno, en ese sentido llegan hartas usuarias con ese tipo de consulta en cuanto a la mediación, Mm. ¿cierto? No sé, no me quedó bien claro el tema de que si la persona, en este caso, eh, en este caso, ya tiene una denuncia por violencia, automáticamente se da una mediación frustrada. Le da una mediación frustrada. Efectivamente, Pe- si solicita la mediación es mediación frustrada. Sin embargo, no es necesario solicitar la mediación. ¿Ya? Cuando hay una causa por violencia intrafamiliar, la persona tiene que iniciar la demanda por cuidado personal, alimento, relación directa y regular directamente con un abogado a través de la Corporación de Asistencia Judicial o con un abogado particular. Hoy día no se requiere el certificado de mediación.
Anteriormente, igual se requería el certificado de mediación frustrada, pero con la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, de la ley 21.675, ya no se requiere de esa mediación previa, y lo dice O claramente el artículo número sea, 106. ya, pero tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia, sí, tiene que haber una Claro, denuncia, ¿ya? Ahora, claro que si la mediadora se da cuenta al momento que está haciendo, a lo mejor no hay denuncia, pero se da cuenta, ¿no es cierto?, al momento que está realizando el proceso de mediación, que existen antecedentes, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar sin ser judicializado, es importante, ¿no es cierto?, señalar o tener claro que hay principios en los cuales no se va a poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar. Al no denunciar es porque existe un temor, ¿no es cierto?, y se encuentra en claro. una situación de vulnerabilidad. De hecho, lo que se está ordenando el día de hoy es precisamente, ¿no es cierto?, eh, en las causas por violencia intrafamiliar, decretar cuidado personal, porque así también lo dice esta nueva ley. Esta nueva ley entró recién en junio, la estamos aplicando Sí, recién, pero también esta ley se considera la ley 21.378, que es la ley, ¿no es cierto?, de monitoreo telemático, que lo que busca también esta ley es poder generar que las medidas cautelares, ¿no es cierto?, dispuestas a favor de la víctima se cumplan, ¿ya? Y se cumplan estrictamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que hoy día la nueva ley lo que señala es que la mujer, al denunciar, ¿no es cierto?, queda en una situación de desmedro ante la violencia económica que puede ejercer la otra parte. Entonces, lo que se está regulando, y eso no solamente lo está, y eso es súper importante respecto a esta nueva ley, porque la atribución la tenían solamente los tribunales de familia, para poder, ¿no es cierto?, decretar como medida cautelar alimentos provisorios. ¿Ya? Hoy día también la tienen los juzgados de garantía. mm, ¿Ya? entiendo. Así que eso es súper importante. Entonces, si hay, por ejemplo, si ustedes trabajan en el Centro de la Mujer, van a interponer una denuncia por violencia familiar, ustedes pueden solicitar incluso alimentos provisorios. Y es súper rápido, Sí, ¿por qué? Porque como tenemos un procedimiento de interconexión con el Banco Estado, en este caso, que es quienes entregan, ¿no es cierto?, el número de cuenta, de forma inmediata ya se cuenta con el número de cuenta y se le informa, ¿no es cierto?, al victimario el valor que debe depositar, y eso también, ¿no es cierto?, es de acuerdo al ingreso mínimo remuneracional, y no se toma en consideración lo que se podría tomar en una causa contenciosa, o sea, teniendo en consideración sus recursos, sino que regularmente es el 50% del ingreso mínimo remuneracional para poder, ¿no es cierto?, que la persona no quede aún más en una situación de vulnerabilidad, y sobre todo cuando hay hijos. y en ese, sí, 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 lo logro entender. Claro, ahí como él repara la ley, bueno, la ley lo viene como a reparar todo, pero es el tema de las visitas. Ahí obviamente, porque se entiende que obviamente las visitas siguen, se mantienen, ¿cierto? No, pues, Porque, ¿no? no necesariamente, porque la nueva ley ¿Mm? también refiere, no sé, porque la nueva ley es tan amplia que además tú podrás recordar que la ley anterior, Sí, perdón, la que se mantiene, pero que estaba regulada, hablaba, ¿no es cierto?, de cuando la mujer, en primer lugar, era mayor de 18 años. ujú, sí, sí, Lo otro, cuando tenía, ¿no es cierto?, una relación de convivencia, conviviente, casado o excónyuge. Hoy claro. día, ¿no es cierto?, también esta ley, ¿qué es lo que señala? Que la niña, las relaciones de pololeo, ¿no es cierto?, también se consideran en esta ley. Entonces, si hay alguna niña que es víctima de alguna violencia, que siendo testigo, ya de manera presencial o vicaria, ¿no es cierto?, de esta violencia intrafamiliar, se Ujú. puede ordenar también la suspensión de la relación directa y regular, Ah, ya, perfecto, perfecto. exista o no exista, porque también ahí hay una situación súper clara, ¿eh?, que dice, no, pero no tengo regulado el régimen de relación directa y regular. No, pero la ley Sí. no dice que tenga que estar regulada, o sea, que tenga, ¿no es cierto?, una relación de mantención de las relaciones familiares. Entonces eso también se suspende, también se decreta en esa medida. ¿Por qué? Porque al final muchas mujeres, por ejemplo, no tienen arraigo en la ciudad donde viven, ¿ya? Claro. No tienen con quién poder
que se disponga, ¿no es cierto?, de cumplir con este régimen de relación directa y regular. Entonces, no sería la medida más idónea de decretar una medida cautelar si al final ella va a tener que entregar al hijo y ahí, ¿no es cierto?, pone en riesgo Vive una también su noche de violencia. integridad, ¿ya? Sí, Entonces sí, sí, también, de sí. acuerdo. En este sentido, fíjate que la ley es bien buena. Esperemos que logre funcionar. De hecho, nosotros ya tuvimos una reunión con Cernamex precisamente. ¿Por qué? Sí, Estamos, porque dentro de lo que estipula la ley, que toda mujer víctima de violencia de género tiene que tener una representación jurídica, ¿ya? sí, pues, Y nosotros derivamos todo a los centros de la mujer y tú comprenderás, como eres funcionario, ¿no es cierto?, de dicha institución, que no se cuenta con los recursos para contratar un abogado para que pueda representar jurídicamente a todas las claro, mujeres víctimas de violencia de género. sí, pues, Entonces, claro, y además, ¿no es cierto?, ustedes tienen otro mecanismo, ¿no es cierto?, que son pautas, que no es la misma pauta que aplicamos nosotros, sí, sí, pero que de acuerdo, ¿no es cierto?, al nivel, ya sea leve, medio o alto, es donde se establecen criterios para la derivación a través de intervención psicosocial, a través de claro. una representación jurídica. Entonces, pero para nosotros Y también tenemos que cumplir con la ley. Entonces, eso les decíamos, que al final ellos lo que necesitan es que nosotros podamos no solamente enviarles la resolución, sino también la pauta, el claro, ingreso de la demanda, ¿no es cierto? Todos los antecedentes que se dispongan en la causa para ello, poder también generar un principio que es fundamental en la ley, que son dos, que uno es la sí, debida diligencia y la otra que es la no victimización secundaria. sí, sí, que igual acá los centros de la mujer están en reestructuración, entonces eso Claro, también hace más complejo, se están subdivididos hoy en día y eso también hace que los niveles iniciales medios vayan a un programa y los graves y vital vayan a otro programa. Entonces, eso también necesita claro, más especificación. Sí, sí, claro, y de hecho también dentro de los programas que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que son las residencias transitorias, que sí, cuando existe una situación de vulnerabilidad y sobre todo con hijos también, para poder ingresar tiene que haber un riesgo alto y no necesariamente las claro, pautas, que son instrumentos válidos legalmente, ¿no es cierto?, que están aplicados hace muchos años, ya sea por policías, por la URAVIP, no necesariamente esa pauta eh, dan puede riesgo alto. arrojar un riesgo alto. ¿Por qué? Porque el algoritmo, ¿no es cierto?, es distinto. Por ejemplo, para nosotros, cuando la pauta arroja un riesgo alto, cuando las últimas consultas, por ejemplo, que están asociadas a condenas previas, a amenazas de muerte, antecedentes de tracto de filiación, a desacatos, a una mujer embarazada, es ahí donde sube. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, no se tiene un antecedente a esas preguntas. Nosotros las podemos ver en cifra, pero a lo mejor no tiene antecedentes de tracto de filiación, pero si hay una situación de vulneración, o sea, hay hombres que lamentablemente muchas veces eh, tienen este control de poder sobre la mujer y la mujer va con mucho temor a hacer una denuncia. No necesariamente la mujer llega a contar eh, la situación y el relato, un relato espontáneo. Cuesta un poquito también muchas veces generar un rapport con esta víctima de violencia de género, y esconde mucha información. Claro, Además que tú te das cuenta que aplicar una pauta que tiene 24 preguntas, poder que ella escriba, poder que nos cuente, ¿no es cierto?, la situación en tan poco tiempo, porque los tribunales hoy día también están colapsados con tantas promulgaciones de ley, que de alguna manera es poder, nosotros no realizamos una contención, bueno, entonces muchas veces también cuesta generar como esa vinculación y es ahí donde se produce, ¿no es cierto?, la dificultad en cuanto al puntaje de la pauta. Entonces también es lo que nos solicitaba el Servicio Nacional de la Mujer, que podamos remitir esa pauta. ¿Por qué? Porque así tampoco ellos no la aplican, porque cuando llega, ¿no es cierto?, esta derivación del Tribunal de Familia, tienen que volver a aplicar la pauta. ¿Y qué hacemos ahí? Revictimizamos. claro, claro, se revictimiza. Sí. Bueno, yo en caso, cuando los casos no son tan graves, yo trato de que la denuncia se haga por trámite fácil, para descomprimir un poco también el sistema. Claro, claro, Mm. sí es lo mejor, pero también ahí nosotros tenemos que eh, eh, citar la entrevista con la consejera Claro, técnica por la pauta. claro, claro. Y No, sí es lo mismo. Sí, claro, ¿sabes qué? Bueno, nosotros también es importante, ¿no es cierto?, señalar en este punto
que se está trabajando precisamente en nudos críticos que es, y que me imagino que ustedes deben conocer bien en profundidad, que es esta derivación por incompetencia, ¿no es cierto?, que realizan los tribunales de familia, fiscalía, ¿ya? Con una medida cautelar, pero muchas veces fiscalía no formaliza la denuncia en garantía. Entonces, o la mujer, ¿no es cierto?, se cansa de tanto tiempo de esperar, no se persevera, o no se dan las condiciones para poder formalizar, ¿no es cierto?, esta denuncia, y al final, nuevamente la mujer, ¿dónde recurre? Al tribunal de familia, de poner una nueva denuncia por Claro, intrafamiliar. Entonces, como que no hay credibilidad al sistema, y claro. lamentablemente nos va a costar mucho poder cambiar el switch de los tribunales, llámese Sí, po, familia y garantía. Y sabes que además hay dos estudios del año 2013 de la Corte Suprema que son precisamente entrevistas que se le realizaron de forma aleatoria a mujeres, ¿no es cierto?, que denunciaron en los tribunales de familia, realizaron denuncias por violencia intrafamiliar, y para ellos la mayor dificultad, ¿no es cierto?, que visualizaron fue precisamente, en primer lugar, la primera acogida, ¿ya? Porque no sí, po, contamos con personal, ¿no es cierto?, que esté capacitado en la materia. En segundo lugar, este pimponeo que se le da, ¿no es cierto?, a las víctimas de violencia intrafamiliar, la poca claridad que se tiene respecto a la resolución, de la durabilidad de la medida cautelar, de que Carabineros no concurre y que al final, ¿no es cierto?, la vida sigue, su vida sigue en riesgo. claro. Mm, eso. Pero todo claro, muy bien claro. Ya, entonces vamos a continuar. Mira, son las 19:52, a las 8 continuamos entonces con la otra clase. ¿Te parece? Ok, no hay problema. Hasta luego. Sí, sí, comenzamos. Ya. Bueno, ahora la clase, ¿no es cierto?, va a estar dirigida al rol que ejerce el Consejo Técnico en los tribunales de familia. ¿Puedes ver bien la pantalla? Sí, sí, Ok, ya. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, la integración de los consejeros técnicos, esto también está regulado en la ley 19.968. Anteriormente no existía, ¿no es cierto?, el consejo técnico, sino en los tribunales de menores estaban las asistentes sociales, pero el trabajo de ellas, ¿no es cierto?, era hacer informes sociales, visitas domiciliarias, pero hoy día, ¿no es cierto?, el trabajo del Consejo Técnico es un trabajo de carácter interdisciplinario en la mayoría de los tribunales con competencia en familia. Este equipo está compuesto por trabajadores sociales, por psicólogos, psicólogas, ¿no es cierto?, y que además están especializados en asuntos de familia, infancia, y también hoy día de adolescencia. Somos miembros, ¿no es cierto?, del Consejo Técnico y pertenecemos a la Administración de Justicia. ¿Qué se requiere para integrar el Consejo Técnico? Un título profesional con una carrera de al menos 8 semestres de duración, otorgada, ¿no es cierto?, por un instituto profesional, una universidad, asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos y también orientadores familiares, y contar con una formación especializada en materia de infancia y familia de al menos 2 semestres o 100 horas en materia de familia e infancia. También es importante, ¿no es cierto?, aquí señalar que hoy día lo que se permite, que pueden ser 100 horas de un diplomado y 100 horas de otro diplomado, pero lo importante es poder, ¿no es cierto?, que se cuente con estas 200 horas. El marco legal de las funciones del Consejo Técnico están regulados en el artículo número 5 de la Ley de Tribunales de Familia, y la función principal es asesorar individual o colectivamente a los jueces. ¿Por qué individual o colectivamente? ¿Por qué? Porque como hay un comité de jueces, se puede asesorar a un juez o se puede asesorar, ¿no es cierto?, colectivamente a los jueces que componen el comité de jueces de algún tribunal.
y lo que se realiza, ¿no es cierto?, es el análisis y comprensión de todos aquellos asuntos que son sometidos a conocimiento en el ámbito de su especialidad. Otra función también es asistir a las audiencias preparatorias, las audiencias de juicio en que se han citado, ¿no es cierto?, los consejeros técnicos con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que les sean solicitadas. Aquí, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, señalar que nosotros ingresamos a todas las causas en las cuales se ve involucrado un niño ni adolescente cuando se tenga que escuchar en una audiencia reservada al niño, ¿no es cierto?, y el objetivo, ¿no es cierto?, es asesorar al juez para la debida comparecencia y declaración del niño ni adolescente. Evaluar a requerimiento del juez la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar la conciliación entre las partes y sugerir los términos en que ésta pudiese llevarse a cabo. Y asesorar al juez es también, ¿no es cierto?, al artículo 7 de la ley 20.066 sobre tribunales de familia, y hoy día también contemplamos la ley 21.625 de violencia de género, y en todas aquellas materias que están relacionadas con nuestra especialidad. Ahora yo voy a señalar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la expertise que tengo como consejera técnica, porque no en todos los tribunales, ¿no es cierto?, se trabaja de la misma manera, pero por lo menos en la mayoría de los tribunales nosotros, previo a las audiencias, realizamos una entrevista, ¿no es cierto?, con las partes, en primer lugar, con la finalidad de encuadrar a las partes en la materia, ¿no es cierto?, la cual se está llevando la audiencia, conocer mayores antecedentes de el por qué se está interponiendo, ¿no es cierto?, esta denuncia o demanda, y con la finalidad de poder informar y asesorar también al juez, ¿no es cierto?, respecto a alguna solución colaborativa a la cual se logra arribar en esta entrevista previa, o también entregarle mayores antecedentes a los que ya, ¿no es cierto?, están incorporados en la causa. También acá se realiza una evaluación del riesgo para adoptar medidas cautelares en cuanto a lo que es la materia de violencia intrafamiliar, y también a lo que son las medidas de protección, y proponer a las partes bases de acuerdo en causas de cuidado personal, relación directa y regular, y también algunas otras materias como por ejemplo es autorización de salida del país. También en algunas oportunidades tratamos de llegar a acuerdos en otras materias como es alimentos. En la audiencia preparatoria, evaluar a requerimiento del juez la derivación a mediación o aconsejar conciliación entre las partes. Acá se sugiere, ¿no es cierto?, al juez la adopción de medidas cautelares, esto en base, ¿no?, a... ¿Antonio? Sí, consulta. ¿Ese encuadre se da en la presencialidad y en la vía remota? Sí, mira, nosotros hoy día estamos trabajando de forma presencial, salvo Ya. porque ya retomamos, ¿no es cierto?, la presencialidad, pero también en algunas oportunidades, cuando alguna de las partes tiene domicilio en otra ciudad, se autoriza la comparecencia vía Zoom, ¿ya? Y también en esta entrevista previa incorporamos vía Zoom, ¿no es cierto?, a la parte que no está de forma presencial, ¿ya? Ya. Y Acá en Puente también, todavía gran parte de la audiencia son vía Zoom. Puente mira, Alto, ya, región no, metropolitana. acá, por lo menos en Arica, la mayoría son presenciales, salvo, ¿no es cierto?, estas excepciones que te señalé. Y también nosotros sugerimos diligencias probatorias al juez, por ejemplo, en materias de violencia intrafamiliar, alguna evaluación psicológica, psiquiátrica por el servicio médico legal, regularmente en causas que vamos a ver más abajo, algún diagnóstico clínico especializado en causas por medida de protección, o cualquier, ¿no es cierto?, otra diligencia que pueda ser probatoria para la tramitación de la causa, y sobre todo en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, la opinión técnica sobre el análisis de las pruebas. Las conclusiones en relación a la materia de juicio y el marco legal. Aquí es importante, si bien es cierto, nosotros
somos un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, que ponderamos técnicamente las pruebas, pero también tenemos que considerar, ¿no es cierto?, algunos artículos de la ley, por ejemplo, en causas de medidas de protección, ¿no es cierto?, el artículo 71, no solamente medidas cautelares de suspensión, de prohibición, de cuidado personal, sino también en causa de gravedad, de ingreso a los centros de cuidado alternativo o cualquier, ¿no es cierto?, alguna otra medida que busque resguardar los derechos de los niños y adolescentes o de alguna de las partes que se encuentran en una situación de menoscabo o de vulnerabilidad. También sugerencia de medidas específicas a adoptar en las sentencias, también acorde al marco legal, y también hacer gestión de redes para garantizar la factibilidad de la implementación de las medidas sugeridas, que esto lo vamos a ver más en específico en lo que respecta específicamente a cada materia. La prueba, la labor del Consejo Técnico consiste en asesorar el análisis de los medios probatorios rendidos en la prueba de juicio cuando se va incorporando, ¿no es cierto?, la prueba. Nosotros tenemos que ir analizando cada uno de estos informes en caso que no existe, ¿no es cierto?, algún rigor metodológico, ¿no es cierto?, informar al juez, objetar, ¿no es cierto?, este informe y además también, ¿no es cierto?, tenemos que conocer el peritaje, cuál fue la metodología utilizada, si la información corresponde, ¿no es cierto?, a las diligencias y a la prueba que el juez, ¿no es cierto?, decretó en la audiencia, si corresponde también a lo que está solicitado en el objeto del juicio, las conclusiones a las que ha arribado el profesional y las sugerencias. Nuestras funciones específicas: la audiencia reservada es entrevistar al niño, a fin de dar cumplimiento a su derecho a ser oído, debiendo velar por el respeto a su intimidad. Esto hoy día es súper importante porque hay muchos fallos de las Cortes de Apelación, inclusive de la Corte Suprema, en cuanto a que cuando se presenta algún recurso de apelación o algún recurso de casación, ¿no es cierto?, en las Cortes, en caso que el niño adolescente no ha sido oído, ¿no es cierto?, en una audiencia reservada, ellos han revocado las sentencias de los tribunales de familia. Entonces, esto cada vez ha ido cobrando un mayor espacio para la función que realiza el consejero técnico, y también aquí es importante lo que te señalaba anteriormente, ¿no es cierto?, tener en consideración el interés superior del niño ni adolescente. En esta audiencia se realiza con la presencia del juez, un miembro del Consejo Técnico, y la función, ¿no es cierto?, es durante la entrevista conversar, dar cuenta de la edad del niño, la etapa evolutiva del niño, a modo de evitar que también no sea grata para él, porque también hay que tener en consideración la autonomía progresiva del niño, es decir, su edad y su madurez, porque también hoy día se contempla, ¿no es cierto?, dentro del artículo número 7 de la ley 19.000, de la ley de garantías, la 21.430, que el niño no solamente se puede considerar la entrevista de forma verbal que el niño realiza, sino también tener en consideración un lenguaje expresivo. ¿Por qué? Porque un niño a lo mejor de 4 años no va a tener la madurez suficiente para expresarse, pero también uno puede, ¿no es cierto?, considerar cómo se logra expresar, algún lenguaje, ¿no es cierto?, no verbal, que es importante, ¿no es cierto?, tenerlo en consideración. Participar en la coordinación con instituciones asistenciales públicas y privadas, organizaciones comunitarias. Nosotros acá, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, con el centro de observación, ellos mensualmente envían a todos los tribunales de familia cuál es la actualización de la red comunitaria, y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, teniendo en consideración el principio de la trabajo intersectorial que se tiene que realizar precisamente porque esto era un nudo crítico, porque los programas, ¿no es cierto?, trabajaban en virtud
de aquellos objetivos a nivel individual, familiar y comunitario. Sin embargo, muchas veces había una polisintomatología que no solamente está asociado al ámbito de la vulnerabilidad que tiene en el caso de un niño, por la causal de ingreso, llámese esfera de la sexualidad, testigo de violencia familiar, maltrato, ¿no es cierto? Sino también puede que la vulneración que el niño está presentando está asociado a alguna patología en el ámbito de la salud mental. Entonces también es importante, ¿no es cierto?, considerar el trabajo, las derivaciones que se pueden desarrollar en este ámbito, porque no solo la red proteccional puede realizar la superación de una vulneración de derechos, sino también este trabajo intersectorial que tienen que realizar las instituciones. La atención especializada a los comparecientes que concurren al tribunal solicitando alguna medida cautelar, y además nosotros tenemos que realizar de forma semestral las visitas a los hogares residenciales de la red de protección, acompañamos a los magistrados, los asesoramos, ¿no es cierto?, para el correcto llenado de la ficha residencial. Esta ficha, además, ¿no es cierto?, es una ficha de visita residencial que va a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones la remite a la Corte Suprema y asimismo se remite al Servicio de Protección Especializada de Mejor Niñez, y también hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, considerando que el Ministerio de Desarrollo Social es quien está a cargo de la red proteccional. A diferencia de antes, ¿no es cierto?, que se promulgara la ley 21.430, que era el Servicio Nacional de Menores. La competencia de los juzgados de familia en las causas que son de tipo ordinaria, los alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, divorcio, declaración de susceptibilidad, las causas de adopción, que también, ¿no es cierto?, es fuerte el trabajo que realiza el Consejo Técnico en ese ámbito, causas de las cuales no siempre ingresamos, que es el reconocimiento de paternidad, cuando existe guardador de menor, nombramiento también de algún guardador, autorización de salida del país, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental. Hoy día también tenemos un trabajo con el ámbito de la salud, sobre todo, ¿no es cierto?, con los establecimientos de salud mental, porque también ingresan causas de tipo nomenclatura S, que tiene que ver con la salud mental, donde además nosotros tenemos un fuerte trabajo en el sentido de generar que se cumplan con los requisitos que están establecidos, ¿no es cierto?, en esta ley que reconoce y protege a las personas que tienen alguna sintomatología en el área de la salud mental, que en el caso que las evaluaciones, los informes que remitan los establecimientos de salud se cumplan con lo establecido en la ley, y además, ¿no es cierto?, que se logre proteger al niño y adolescente. Estamos hablando que en este sentido hay internaciones que son no voluntarias, ¿ya? Por ejemplo, un niño que tenga alguna patología de salud mental, o algún adulto que tenga una patología de salud mental, en el cual, ¿no es cierto?, esta patología corre riesgo su integridad o la de terceros, y lamentablemente debido a la descompensación que tiene esta patología, no se cuenta con la familia extensa, con su contexto familiar primario, o con un centro de salud que permita la compensación, que permita, ¿no es cierto?, gestionar algún tratamiento farmacológico para lograr que tenga alguna indicación médica que logre estabilizarlo. También tenemos las causas de medida de protección, cuando, ¿no es cierto?, existe una amenaza de vulneración grave en sus derechos vulnerados, que aquí también vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una modificación que está asociada a la ley 21.430, si bien esa ley ya fue promulgada y la que viene a dar potencia a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue ratificada en el año 1990, pero que lamentablemente hemos sido el último país en poder dar fuerza, ¿no es cierto?, a esta convención, y que el día 23 de agosto, ¿no es cierto?, porque el reglamento ya fue aprobado, pero eran 90 días, ¿no es cierto?, que se tenía para iniciar el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez. Y las oficinas locales de la niñez, ellos van a estar a cargo de todo lo que es la protección de carácter administrativa especializada. Los tribunales de familia ya solamente vamos a ver lo que es cuidado alternativo,
llámese cuidado alternativo a lo que es ingreso a familia de acogida, extensa o externa, y además, ¿no es cierto?, los ingresos de los niños y adolescentes a los centros residenciales. Y así también, ¿no es cierto?, cuando existe una constante refractariedad, cuando hay que aplicar medidas cautelares, pero finalmente la protección de carácter administrativa y especializada va a ser de competencia de estas oficinas locales de la niñez. Esperemos también que esto logre congestionar un poco, ¿no es cierto?, los tribunales de familia, y teniendo en consideración también que esta nueva ley lo que viene es a tratar de no judicializar todas las causas cuando existe una vulneración de derechos, porque la ley, ¿no es cierto?, lo que estipula cuando existe un riesgo o amenaza grave que vulnere gravemente los derechos de niños y adolescentes, pero lamentablemente la palabra grave es bien amplia, y hoy día nosotros estamos viendo situaciones, por ejemplo, que no son graves, que pueden otras instituciones poder realizar un proceso de carácter administrativo, casos de bullying, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, cuando hay una sintomatología de salud mental, no necesariamente se tiene que judicializar, y esta ley también le viene a dar un mayor poder, ¿no es cierto?, a los adultos responsables en cuanto al derecho de ver que ellos tienen para criar y ser responsables, ¿no es cierto?, de la vida de sus hijos. Las causas también que están asociados a adolescentes que son infractores de ley, que no es por la ley de responsabilidad penal adolescente, porque eso ya, ¿no es cierto?, son sanciones que están establecidas en la ley de responsabilidad penal adolescente y que están a cargo de los juzgados de garantía. Acá, ¿no es cierto?, la ley cuando estipula sanciones. Y las causas de violencia intrafamiliar. Respecto a lo que es infracción a la ley penal, son las faltas que son cometidas por los adolescentes entre 14 y 18 años, porque ellos son imputables, ¿no es cierto? Cuando son menores de 14 años son inimputables, y ahí, ¿no es cierto?, se apertura una causa por medida de protección. El tribunal no conoce y es de competencia fiscalía aquellas faltas cometidas por adolescentes de 16 a 18 años. Hablamos, por ejemplo, de desórdenes públicos, amenaza con arma blanca, de fuego, incendio, hurto, ocupación de identidad, tirar piedras o objetos, consumo y porte de drogas, de acuerdo a lo que está establecido también en la ley 20.000, y además también a cargo de la ley del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y todos los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años también es de competencia penal, porque hablamos de delitos. Aquí, ¿cuáles son las sugerencias, ¿no es cierto?, y que están contempladas también en la ley, que los jueces son quienes las decretan, las disponen, pero también, ¿no es cierto?, es la consejera técnica que tiene que evaluar, de acuerdo a su expertise, cuál sería la mejor sanción que el juez pudiese decretar. Por ejemplo, una amonestación. Regularmente una amonestación, ¿cuándo? Cuando se encuentra a una adolescente conduciendo sin una licencia de conducir, y que es un hecho puntual, ¿ya? Ahí el juez, y por ser primera vez y que se logra acreditar, ¿no es cierto?, que efectivamente este adolescente fue habido por Carabineros de Chile y se le cursa, ¿no es cierto?, una infracción, ahí el juez es cuando dispone de esta amonestación, que finalmente es un llamado de atención. En estas audiencias no ingresa solo el adolescente, también tiene, ¿no es cierto?, que ingresar su adulto responsable. También, ¿no es cierto?, otras sanciones, la reparación material del daño, petición de disculpas al ofendido, afectado, una multa de hasta 2 UTM tributarias mensuales que obviamente se le decreta al adulto responsable, servicios en beneficio de la comunidad de ejecución instantánea por un máximo de 3 horas, o la prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos hasta por 3 meses. Estas sanciones contravencionales están dispuestas en la ley 19.968, y estas son solo las que el juez, ¿no es cierto?, de familia puede aplicar. De la ley de violencia intrafamiliar, las contempladas en el artículo número 6 de la ley 19.968, y aquellas que no sean constitutivas de delito, llámese, ¿no es cierto?, la violencia física, la violencia económica, la violencia vicaria.
Y acá tenemos que analizar, de acuerdo al artículo número 7, cuál es la situación de riesgo, si hay un riesgo inminente para una o más personas de sufrir algún maltrato que sea constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo. Es decir, siempre tenemos que prevenir ciertas situaciones. Y con el solo mérito de la denuncia, el juez puede adoptar medidas de protección o cautelares que correspondan. ¿Por qué hablamos de medidas de protección? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, los niños son testigos de una situación de violencia intrafamiliar y atendido estas situaciones que el juez dispone la apertura de una medida de protección y se cita en una causa por medida de protección al adulto responsable y ahí, ¿no es cierto?, se dispone de otras pruebas, pero se continúa con la causa de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo y que también están contempladas, ¿no es cierto?, en la ley? Intimidación de causar daño, alcoholismo, drogadicción, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena contra personas. Acá el deber del Consejo Técnico es poder revisar en el sistema de tramitación de familias si hay causas previas por violencia intrafamiliar. Nosotros también tenemos acceso al sistema penal, ver si se han formalizado causas en sede de garantía o en el tribunal oral en lo penal, y si hay condenas, ¿no es cierto?, no solamente de violencia intrafamiliar, sino también otras condenas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se logra acreditar que hay un perfil de agresor que tiene el victimario y que eso le puede causar un daño a la víctima. Cuando existen antecedentes psiquiátricos y o psicológicos, y también cuando esta persona presenta celos o no acepta el término de la relación de pareja. También es importante, ¿no es cierto?, señalar que hoy día, y tal como lo habíamos conversado anteriormente, la ley 21.675 dispone de otras situaciones de riesgo, por ejemplo, el amedrentamiento, causar temor en la víctima, inclusive ya refiere algunas situaciones de riesgo cuando las amenazas se realizan a través de algunos aparatos electrónicos, ¿no es cierto?, o cualquier otra situación en la cual la mujer se ve víctima de algún tipo de violencia de género. ¿Cuáles son las sugerencias del Consejo Técnico y cuáles son las medidas cautelares que el tribunal puede disponer? La salida del hogar común, la prohibición de acercamiento y de comunicación, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego. También se puede decretar la reserva de la identidad del denunciante, porque aquí también es importante, ¿no es cierto?, señalar que puede una tercera persona realizar una denuncia. Sin embargo, al momento de la audiencia preparatoria, la víctima, ¿no es cierto?, tiene que ratificar la denuncia. Y acá es donde tenemos muchas dificultades regularmente, porque si la víctima no realiza una denuncia por violencia familiar es porque está en una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, en muchas oportunidades ella llega a la audiencia preparatoria y no ratifica. Y como lo hace de forma libre y espontánea, esa no ratificación, obviamente, el juez lo que tiene que disponer es el rechazo de la denuncia por violencia intrafamiliar por el solo hecho de no ratificar, de no perseverar. También podemos decretar rondas periódicas de carabineros, prohibición de celebrar actos y contratos, determinar regímenes provisorios y alimentos provisorios, y hoy día también se agrega, ¿no es cierto?, a esto el cuidado personal cuando existe alguna situación de violencia vicaria. A esta materia de violencia intrafamiliar también hoy día, ¿no es cierto?, y a partir del 4 de abril del año 2022, se inició ya el procedimiento de la ley 21.378 que habla del monitoreo telemático, y que el objetivo, ¿no es cierto?, de esta ley es supervisar ciertas prohibiciones de acercamientos a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo, estudio, cuando se decretan causas por violencia intrafamiliar, y el objetivo, ¿no es cierto?, es dar mayor efectividad a estas medidas a favor de protección de la víctima. Acá, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, señalar el trabajo que realiza el Consejo Técnico. ¿Por qué?
porque nosotros acá también tenemos que sugerir ciertas medidas cautelares y también, si en caso que no llegue acompañado por el parte que es remitido por policías, e inclusive también del Centro de la Mujer o cualquier persona que haga una denuncia a través de la oficina judicial virtual, tenemos que contemplar, ¿no es cierto?, las medidas cautelares que están dispuestas en el artículo 92 bis. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando existan antecedentes suficientes que logren presumir fundadamente que el denunciado ha cometido un hecho de violencia intrafamiliar de acuerdo a lo que está dispuesto en el artículo número 5 de la ley 20.066, antecedentes suficientes que permitan al tribunal considerar que el monitoreo telemático es necesario para resguardar a la víctima o su familia, y además que el informe de evaluación de riesgo que es emanada por las policías o la que realiza el Consejo Técnico indique, ¿no es cierto?, un riesgo alto para la víctima. Esto es súper importante, ¿no es cierto?, señalar que solo el monitoreo telemático se dispone cuando la pauta unificada inicial de riesgo arroja un riesgo alto. En ese caso, solo que se puede, ¿no es cierto?, disponer del monitoreo telemático. Aquí es importante señalar que hay bastantes puntos críticos respecto a esta ley. ¿Por qué? Porque cuando se dispone, por ejemplo, el abandono del domicilio de la víctima, no podemos decretar monitoreo telemático. ¿Por qué? Porque desconocemos cuál será el domicilio del victimario, ¿ya? Además, se solicita el monitoreo telemático a Gendarmería de Chile. Y Gendarmería de Chile, ellos remiten un informe de factibilidad posteriormente al Tribunal de Familia, el que da cuenta si es factible o no realizar el monitoreo telemático. Y es aquí donde es importante señalar que existen bastantes nudos críticos, porque, por ejemplo, el radio de protección que da el monitoreo telemático tiene que ser a 1000 metros, ¿ya? A diferencia de las medidas cautelares que puede decretar, ¿no es cierto?, el Tribunal de Familia, que no estén contemplados en esta ley, que puede ser a 400 metros. Entonces, 1000 metros es bastante amplio. Lo otro, que es hay zonas de exclusión, hay lugares rurales, sobre todo, en los cuales, ¿no es cierto?, no se puede disponer del monitoreo telemático porque no cuentan con la red para poder, ¿no es cierto?, realizar esta supervisión de la medida cautelar. Así que han sido muy pocas las causas en las cuales se ha logrado, ¿no es cierto?, disponer del monitoreo telemático. Y lo otro es que la víctima tiene que dar su consentimiento en cuanto a que a ella se le tiene que informar que va a contar con un teléfono que le va a entregar Gendarmería, el cual debe disponer 24/7, porque es el dispositivo en el cual Gendarmería le va a informar para que tome resguardo, porque la víctima, ¿no es cierto?, está dentro de su zona de resguardo. Y en ese sentido, muchas mujeres tampoco dan su consentimiento informado. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que se les coloca, ¿no es cierto?, al victimario una tobillera en realidad. Entonces, al momento de señalar eso, la víctima no da su consentimiento y sí, el tribunal tiene que decretar la incompetencia. Y hoy día, ¿no es cierto?, no solamente se informa a el tribunal perdón, al Ministerio Público, sino también al juzgado de familia. Y el juzgado de familia, de acuerdo a la disposición de la nueva ley de violencia de género, el juzgado de garantía debe realizar, ¿no es cierto?, una audiencia de revisión de esta medida cautelar en un plazo que está determinado, que son 10 días antes del vencimiento de la medida cautelar. Entonces, para estos efectos, ¿qué es lo que está realizando el juzgado de familia? Al remitir los antecedentes por incompetencia al Ministerio Público y al juzgado de garantía, la medida cautelar se dispone por el plazo de 180 días, es decir, 6 meses. ¿Para qué? Para que ellos también puedan disponer del tiempo suficiente para recabar mayores antecedentes y para realizar seguimiento de esta medida cautelar. Ahora, esta pauta unificada inicial de riesgo no es la misma pauta que aplican ustedes, por lo menos lo que nos señalaron hoy día desde el Centro de la Mujer. Ahora,
Para nosotros, y de acuerdo a lo que dispone, ¿no es cierto?, esta ley, que es la pauta unificada inicial de riesgo, es un cuestionario estructurado de 28 preguntas y con un puntaje y respuestas, ¿no es cierto?, sí, no o bien no sabe. Su objetivo es obtener directamente de la víctima información sobre la existencia de factores de riesgo que están asociados a una situación de violencia intrafamiliar y que además nos permite, ¿no es cierto?, calificar una situación de riesgo en vital alto, medio o bajo, y de acuerdo al nivel de riesgo adoptar las medidas necesarias y las acciones que permitan proteger a la víctima. Pero también aquí esta ley dispone de criterios para poder aplicar esta pauta. Que tenga, ¿no es cierto?, la víctima respecto del victimario, la calidad de cónyuge del ofensor, es cónyuge, conviviente, exconviviente, o que tengan un hijo en común. Entonces deja afuera las relaciones de pololeo, las relaciones de pareja, que no hayan tenido una situación de convivencia, o cuando es una adolescente menor de 18 años. ¿Cuáles son las consideraciones para aplicar, ¿no es cierto?, esta pauta unificada inicial de riesgo, y cuáles son las dimensiones? Acá las dimensiones son 6, y lo que mide inicialmente, por ejemplo, son las características del delito denunciado, las secuelas, la utilización de armas, de todo objeto. ¿Cuáles son las características del agresor? Su nivel de peligrosidad, si tiene acceso a armas, consumo de drogas, consumo de alcohol, ¿no es cierto?, antecedentes históricos de la violencia, si hay reincidencia, cuál es la frecuencia, la gravedad, si hay amenazas también a otras víctimas, si además existen aspectos vinculados a una situación de vulnerabilidad de la víctima, si está en una situación de embarazo, si hay una discapacidad, si hay una dependencia económica respecto del agresor. ¿Cuál es la percepción de riesgo? Si ella teme, ¿no es cierto?, o existe la posibilidad que nuevamente pueda ser agredida. Si el denunciado conoce de la denuncia por violencia intrafamiliar, pueda existir alguna situación de riesgo para ella. Y también si existen antecedentes penales. Acá es importante el rol del Consejo Técnico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revisar las causas previas por violencia intrafamiliar, si existen delitos contra otras personas, si tiene antecedentes en su extracto de filiación, ¿no es cierto?, de acuerdo al certificado que emana el registro civil. Sin embargo, esto es una dimensión que no se le consulta a la víctima. Y esta es la pauta. Sí, no, y no sabe si tienen hijos menores de 18 años, si la persona que usted denunció le golpeó, intentó golpear en esa oportunidad, si le provocó lesiones, si la amenazó de muerte, si utilizó un arma blanca, si la violentó, intentó violentar sexualmente, si tiene algún arma de fuego, sea inscrita o no sea inscrita, consume algún consumo de alcohol o drogas, si tiene algún diagnóstico psiquiátrico, si la ha golpeado anteriormente, si en los últimos 3 meses ha aumentado la gravedad de los golpes, si la ha amenazado con un arma de fuego o blanca, si con anterioridad a esta denuncia la ha amenazado de muerte, si ha golpeado a menores de edad de la familia o otros familiares o conocidos recientemente, si esta persona presenta celos violentos, si está separada o divorciada del victimario, si la persona denunciada se niega a aceptar el término de la separación, si tiene alguna discapacidad física que le dificulte protegerse, si está embarazada, si vive con el victimario, si depende económicamente de él, si cree que la persona denunciada la va a agredir si sabe de la denuncia, si cree que puede matarla o a ella o a alguien de la familia. Y estas últimas preguntas son las que señalé anteriormente, ¿no es cierto?, que son las que nosotros no le preguntamos a la víctima y las obtenemos directamente del certificado de antecedente o de las causas previas que se registran en el sistema de tramitación de familia. Y acá se calcula y se graba el porcentaje, y en base a ese porcentaje, ¿no sé?, o a ese
rango es que da leve, medio o alto. Sin embargo, es importante, ¿no es cierto?, señalar que si es alto, se puede disponer, si así da el consentimiento de la víctima, de este monitoreo telemático. Caso contrario, igual se remiten los antecedentes al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía por considerar, ¿no es cierto?, que son hechos constitutivos de delito o porque existe un maltrato habitual. Ahora, en caso que sea leve o medio, no quiere decir que no se puedan decretar medidas cautelares y que no se puedan remitir los antecedentes al Ministerio Público, ¿ya? Igual se puede realizar, solo cambia en caso que la pauta arroje alto, lo que se dispone es el monitoreo telemático, pero en caso contrario se tiene como un antecedente para poder disponer, ¿no es cierto?, de otras medidas. Ahora vamos con el procedimiento de la aplicación de las medidas de protección y de su cumplimiento. ¿Cuándo se inicia una medida de protección? Se puede iniciar de oficio del tribunal, por ejemplo, lo que conversábamos delante, cuando existe una causa, por ejemplo, que ingresa por violencia intrafamiliar, o en una causa de cuidado personal, o en una causa de relación directa y regular, en que el juez, ¿no es cierto?, logre visualizar que existe un riesgo, una amenaza grave de los derechos de un niño y adolescente. El tribunal dispone de la apertura de una medida de protección. Puede ser a requerimiento del niño ni adolescente, quien puede, ¿no es cierto?, concurrir a policías o puede ir directamente al tribunal de familia a solicitar una medida de protección de su padre o persona o adulto responsable que tenga, ¿no es cierto?, el cuidado de este niño ni adolescente, de un establecimiento de educación, de un establecimiento de salud, de cualquier otra institución, y o cualquier persona que tenga interés en interponer o solicitar, ¿no es cierto?, una medida de protección. En la sentencia, antes de pronunciar la sentencia, el juez lo que busca, ¿no es cierto?, es que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de una situación que pueda afectar a un niño y adolescente. Aquí, ¿no es cierto?, viene el principio de la colaboración y las soluciones colaborativas, es decir, por ejemplo, una audiencia de juicio, se realiza una socialización, una devolución del informe diagnóstico clínico especializado que es remitido por los programas, el programa que se llama Programa de Diagnóstico Clínico Especializado, y se pone en conocimiento de los antecedentes, cuál es la sugerencia, y en caso que ellos están de acuerdo, ¿no es cierto?, se le informa al juez y se decreta de forma inmediata la sentencia, derivando, ¿no es cierto?, los antecedentes al servicio de mejor niñez para que ellos asignen el cupo y la respectiva derivación al programa de carácter ambulatorio, residencial o familiar de acogida. En caso no se logre, ¿no es cierto?, este principio de colaboración, se dispone la incorporación de toda la prueba y el juez, con todos esos antecedentes, ¿no es cierto?, dicta la sentencia. Importante, ¿no es cierto?, señalar que el juez en su sentencia tiene que referir cuáles son los diagnósticos, o sea, los objetivos del proceso, y también el tiempo que va a durar esta medida de protección. Regularmente las medidas de protección se decretan por el plazo de un año y se solicita, ¿no es cierto?, que el programa al cual va a ser derivado remita los informes cada 3 meses con la finalidad de ir haciendo un seguimiento en una causa de cumplimiento para poder, en caso que no existan dificultades y se esté realizando el proceso de forma satisfactoria, ¿no es cierto? Es un informe que se tiene presente. Caso contrario, el programa puede solicitar apercibimientos en el caso que no se esté cumpliendo con la medida de protección, y el juez, ¿no es cierto?, puede determinar apercibir a las partes, inclusive remitir los antecedentes al Ministerio Público porque hay un desacato, ¿no es cierto?, a una resolución judicial, y también, ¿no es cierto?, caso contrario, y si esto se mantiene en el tiempo, se determina la realización para revisar esta medida de protección y por qué no se está cumpliendo. El seguimiento de la medida de protección, una vez que es decretada la medida de protección y la respectiva derivación, se inicia la medida de protección, la cual se procura, ¿no es cierto?, que la intervención que va a realizar este programa de carácter ambulatorio,
el cuidado alternativo o el programa FAE, ¿no es cierto?, logre restituir los derechos vulnerados del niño y adolescente y generar una solución definitiva a la situación de vulneración. El responsable del programa es un servicio especializado de Mejor Niñez, y también se pueden derivar, por ejemplo, por una medida de protección al ámbito de salud o a cualquier otra red que permita de alguna manera restituir su derecho vulnerado. ¿Por qué hablo de salud? Porque si en realidad la patología, ¿no es cierto?, está asociado a la salud mental, se puede derivar a un establecimiento de salud mental, a un programa de salud mental, de un centro de salud familiar, etcétera, pero bajo los mismos criterios, ¿no es cierto?, de la derivación a el servicio de protección especializada. Es decir, pues también tiene que señalar el objetivo, el plazo, ¿no es cierto?, por el cual dispone el proceso de intervención, y también tienen que remitir informes de acuerdo a lo que el juez disponga. Remitido, incorporado la causa del informe de avance, el Consejo Técnico evacúa una opinión técnica y realiza una sugerencia. Como señalaba anteriormente, ¿no es cierto?, todos estos informes que remiten estos programas pasan a la opinión del Consejo Técnico, uno revisa todos los antecedentes, si no hay dificultades, se tiene presente, ¿no es cierto?, el informe de avance, caso contrario, se pueden decretar medidas cautelares, apercibimientos, cambios de programa ambulatorio, derivaciones, ¿no es cierto?, a otra red, e inclusive dentro del proceso alguna otra diligencia, por ejemplo, una evaluación psicológica por el servicio médico legal, por considerar, ¿no es cierto?, que existen ciertas dificultades de tipo psicológico que están impidiendo que la restitución de los derechos de niños y adolescentes se realice de forma satisfactoria. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley 21.430, que es la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Esta ley, ¿no es cierto?, lo que busca es respetar, promover y proteger, restituir, restablecer los derechos vulnerados de niños y adolescentes y reparar su daño. Lo que busca, ¿no es cierto?, esta ley también es generar un mecanismo de relacionamiento entre las instituciones públicas y privadas. Este relacionamiento, ¿por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, que no solamente es importante la derivación de un niño y adolescente a la red proteccional, sino también, ¿no es cierto?, a otras instancias, pero que estas instancias no trabajen de forma unificada, sino que se relacionen y generen un plan que permita generar la reparación por el cual fue derivado el niño a un programa de la red proteccional. Esta nueva ley también, ¿no es cierto?, viene a dar cuenta de una protección de carácter integral, es decir, que todos los niños y adolescentes tienen derecho y tienen, ¿no es cierto?, necesidades, y que además el enfoque que se les entrega es un enfoque de derecho. Ya es para todos los niños y adolescentes, no existe una focalización, pero esto es lo integral. Todas las medidas que se apliquen deben ser graduales y tienen que tener una continuidad en el tiempo, y además la protección integral involucra a todos los poderes públicos. La protección integral, es decir, es previo a la vulneración de derechos. Previo es un antes, es decir, ¿qué es lo que tiene que trabajar esta protección integral? La prevención, ¿ya? La prevención y la promoción de los derechos vulnerados. ¿Para qué? Para que nos generemos una protección de carácter administrativa especializada. Entonces, esto es lo que busca esta ley principalmente. ¿Cuáles son los principios más relevantes de esta ley? ¿No es cierto? El interés superior, que este es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que se basa en una evaluación de todos los intereses del interés superior de uno o varios niños en una situación concreta. Y además estos están indicados de acuerdo a la ley 21.430 en el artículo número 7 de esta ley. Y es importante, ¿no es cierto?, este artículo. ¿Por qué? Porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño da cuenta del interés superior del niño, que tenemos que considerar el interés superior del niño. También el Comité de Derechos del Niño, en su observación número 14, habla, ¿no es cierto?, de la
por primera vez se habla de cómo evaluar y determinar el interés superior del niño. Habla, por ejemplo, que todos los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a un desarrollo de tipo holístico, es decir, a un desarrollo integral. No solamente vamos a hablar de un desarrollo psicológico y físico, un desarrollo espiritual, un desarrollo social. Sin embargo, es muy difícil poder, ¿no es cierto?, determinarlo. Pero el artículo número 7, ¿no es cierto?, da cuenta de criterios que nosotros tenemos que establecer para poder determinar cuál es el interés superior del niño. Y acá es importante el derecho del niño a ser oído, no solamente tener en consideración sus derechos actuales, sino también sus derechos futuros. ¿Por qué me refiero a esto y lo considero muy importante? Porque hay muchas situaciones en las cuales cuando los padres concurren, por ejemplo, inician una causa, por ejemplo, por cuidado personal, eh, empiezan estos dimes y diretes y el padre dice, sí, pero la mamá cuando el niño tenía 5 años era negligente, no lo llevaba al colegio, pero esa mamá hoy día cambió, entonces nosotros no podemos tampoco estar determinando y evaluando, ¿no es cierto?, este interés superior a las situaciones que ya pasaron, sino cuál es la situación actual del niño y si esa situación actual que el niño, ¿no es cierto?, se mantiene es positiva, tenemos que pensar que es la mejor medida que se puede tomar porque a futuro, ¿no es cierto?, su desarrollo en el ámbito biopsicosocial se va a efectuar de manera integral. También es importante, ¿no es cierto?, otro principio que es la igualdad y no discriminación, en el entendido, ¿no es cierto?, que todo niño y adolescente tiene derecho a no ser discriminado de forma arbitraria. Aquí consideramos, de acuerdo a su etnia, su raza, hoy día este contexto de movilidad, donde tenemos muchos niños, sobre todo en las ciudades que somos limítrofes, como en el caso de Arica, donde hemos tenido gran cantidad de niños y adolescentes en una situación de vulneración de carácter grave, y que muchos también ingresan por pasos no habilitados, pero no por el solo hecho de ingresar a un paso no habilitado, ¿no es cierto? Eso es una vulneración de derechos, entonces nosotros tampoco lo podemos discriminar por ser un migrante. Y acá es importante también señalar del rol protector de la familia. Por eso que hablamos de esta protección de carácter integral, porque lo que buscamos es poder considerar que el derecho y el deber preferentemente de los padres o de los adultos responsables en cuanto a educar a sus hijos, y esto también está establecido en la Constitución Política, ¿no es cierto?, de la República, y por eso es que lo que se pretende y lo que busca la OLN a través de estas tres tipos de protecciones, porque vamos a hablar de la protección integral, de la protección de carácter administrativa, de la protección especializada y de la protección judicial. Y la protección integral vamos a situarnos en el previo a que exista la vulneración de derechos. Y aquí nosotros necesitamos trabajar con la familia. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no es cierto?, una vulneración de derechos, pero también promocionar los derechos para que las personas tengan conocimiento que una situación de carácter reiterativo, de una negligencia, de exponer a sus hijos a una situación de riesgo, va a causar una vulneración de derechos y eso va a generar, ¿no es cierto?, una protección de carácter especializada. Tenemos que considerar también lo que señala el artículo número 11, que es la autonomía progresiva y el derecho a ser oído. Ambos principios también están contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y aquí, ¿no es cierto?, se alude principalmente a la edad, madurez y el grado de desarrollo que manifieste el niño, salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales. El derecho y deber preferente de los padres y o madres, ¿cuál es? A educar y cuidar a sus hijos. Ellos tienen el derecho de educar, cuidar, proteger y guiar a sus hijos, y el deber de hacerlo permanentemente de forma activa y equitativa, sea que vivan o no bajo el mismo hogar con sus hijos. En este sentido, ¿por qué es un principio fundamental? Porque la ley contempla, la ley 19.968 contempla que el último ratio es el ingreso de un niño ni adolescente a un centro residencial, o lo que hoy llamamos cuidado alternativo, ¿ya? Y hay muchos niños que se mantienen
por mucho tiempo sin hacer una revisión de una medida de protección, ¿ya? Sin trabajar de forma integral con el grupo familiar, de no buscar alguna familia o algún adulto responsable en la familia extensa. Entonces, finalmente, la internación de un niño y adolescente en un centro residencial por largo tiempo también, ¿no es cierto?, provoca otra sintomatología, y eso finalmente una violación en los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. De hecho, de acuerdo a el diagnóstico que realizó el Comité de Derechos del Niño, Chile fue, en su momento, ¿no es cierto?, se le aplicó una sanción en cuanto a señalar que violaba de forma sistemática los derechos de los niños y adolescentes que se encontraban insertos en un centro de cuidado alternativo. ¿Por qué? Porque la reparación no era efectiva. Entonces, por eso lo que se busca, ¿no es cierto?, es poder generar este principio, pero a través de la protección, ¿no es cierto?, de prevención y promoción. La OLN es la Oficina Local de la Niñez, y la OLN, ¿no es cierto?, lo que va a realizar no solamente la promoción para prevenir vulneraciones de derechos, sino también la protección de carácter especializada mediante acciones de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la derivación, la medida de protección la dicta, ¿no es cierto?, un tribunal de familia, ¿ya? Es una medida que está judicializada. A partir de este viernes 23 de agosto, las medidas de protección que sean de carácter ambulatorio, ¿ya? Es decir, la derivación a un programa de reparación de maltrato grave, a un programa de familia, de acompañamiento familiar territorial, a un programa de protección especializada, cuando, por ejemplo, hay niños que presentan conductas disociales, conductas disruptivas, ¿ya? Eso va a ser de resorte de la Oficina Local de la Niñez. ¿Qué es lo que va a hacer la Oficina Local de la Niñez? Lo mismo que hacemos nosotros. Va a solicitar un cupo, ¿no es cierto?, al servicio de protección especializada de Mejor Niñez. Este servicio le va a entregar el cupo y ellos van a derivar a este niño y adolescente a un programa de carácter ambulatorio, ¿ya? Esa protección de carácter administrativa y especializada estará a cargo de la OLN. Por lo tanto, los tribunales de familia nos vamos a quedar solamente con lo que es cuidado alternativo, adopción y familia de acogida. Y las OLN están a cargo administrativamente de las municipalidades, pero dependiendo funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez. Ahora, en cuanto al Consejo Técnico en materia de cuidado personal y relación directa y regular, es importante, ¿no es cierto?, señalar que en el año 2013 existió una modificación en ambas materias. Anteriormente, el cuidado personal lo tenía la progenitora y había que inhabilitar, o sea, era una situación bastante compleja poder quitarle el cuidado personal, ¿no es cierto?, a la madre. Hoy día lo que buscamos, ¿no es cierto?, o lo que se busca es ver otros criterios para poder modificar el status quo del niño en base a ciertas situaciones que también están establecidas en la ley. Por ejemplo, la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres y demás personas del entorno familiar, cuál es la actitud de los padres para garantizar el bienestar de su hijo, la contribución que ha realizado el padre no custodio, ¿no es cierto? O sea, los alimentos que ha pagado el padre no custodio, porque hay muchos papás que piden el cuidado personal del hijo para el solo hecho de no pagar alimentos. Entonces, tenemos que ver cómo ha sido, ¿no es cierto?, la regulación de esta causa por alimentos y si él ha contribuido durante el tiempo que este niño y adolescente se encontró bajo, por ejemplo, bajo la madre, si hubo una contribución de forma monetaria, cuál es la actitud que han presentado los padres para asegurar la estabilidad y garantizar también que el padre no custodio mantenga una relación directa y regular con su hijo,
cuál es la dedicación efectiva que ha dedicado, ¿no es cierto?, el niño antes de la separación y que pueda seguir desarrollando también de acuerdo a sus posibilidades. Y los criterios jurídicos, que esto es lo que, ¿no es cierto?, los jueces disponen en la sentencia y que están contemplados, ¿no es cierto?, en el artículo 225, la opinión expresada por el hijo, el resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar, los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio, el domicilio de los padres y cualquier otro antecedente que sea relevante, atendido el interés superior del niño ni adolescente. En su mayoría, bueno, estos son las funciones y el trabajo que desarrolla, ¿no es cierto?, y el rol que desempeña el Consejo Técnico en los tribunales de familia. Antonio, ¿tienes dudas? ¿Hay algo que podamos conversar? No, harta información. Es bastante extenso el rol del consejero técnico. No, la pregunta mágica, ¿cuesta mucho entrar para ser consejero técnico? Mira, hoy día la verdad es que lo principal es que tú puedas, primero, ¿no es cierto?, una vez que culmines tu diplomado, es poder habilitarte. Hay procesos de habilitación que tú ingresas a la página del poderjudicial.cl, ¿ya? Y hay un link que dice trabaje con nosotros. Ingresas a ese link y tú te habilitas. ¿Para qué? Para comenzar a hacer suplencias en el cargo de consejero técnico. No hay ninguna consejera técnico que hoy día no ha comenzado bajo esos términos. ¿Ya? Yo también Sí, me sí, inicié así. ¿Ya? sí. Te Me habilitan y explicaron eso. Como que uno va, a raíz de la suplencia va ganando como puntajes, ¿o no? efectivamente. Lo que pasa es que hay cargos que son de carácter interno, ya los llamados a concurso, que regularmente son los cargos que son titulares, pero cuando esos cargos se declaran desiertos ya viene el llamado externo. Pero ahí también, obviamente, lo que se busca, porque participan todos, titulares a contrata y también, ¿no es cierto?, externos. Lo que ahí se busca y se pone también mucho énfasis en la suplencia, ¿no es cierto?, que tú has desarrollado dentro de los tribunales de familia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros siempre procuramos es que la persona que llegue a realizar esta suplencia tenga conocimientos del ámbito. En síntesis, el rol del Consejo Técnico en la mayoría de los tribunales de familia es igual. Hay algunos tribunales, por ejemplo, que no atienden público, que las personas hacen el escrito y después eso pasa a una opinión del Consejo Técnico. Nosotros, por lo menos acá en Arica, sí atendemos el público que viene a solicitar medidas de protección o medidas cautelares o a hacer denuncias por violencia intrafamiliar. Pero lo principal es que tú te logres habilitar y iniciar de ese modo, ¿no es cierto?, eh, este rol. Y asimismo también las pautas, por ejemplo, ¿qué es lo que buscan? Bueno, en primer lugar, tiene alto puntaje las capacitaciones que tú has realizado, ¿ya? Le da alto puntaje a eso, eh, aparte de la experiencia. Pero yo creo que si tú te inicias bajo estos términos, podrías tener la posibilidad de ser consejero técnico. Además que hoy día está en el Congreso en su primer trámite una modificación a la ley 19.968 y esta ley también, ¿no es cierto?, viene a ampliar la dotación de los tribunales de familia a nivel nacional, porque anteriormente los tribunales eh, que eran mixtos, había una sola consejero técnico y hoy día se está ampliando la dotación. De hecho, con la entrada en vigencia de la ley 21.378, se amplió ya la dotación del consejo técnico. Entonces, hay altas posibilidades, pero yo te insto a que puedas habilitarte una vez terminado, ¿no es cierto?, este diplomado y a postular a nivel nacional. Hay muchos cargos que incluso se dan bajo la metodología telemática y ya posteriormente cuando comiencen las postulaciones ir avanzando, porque la verdad es que hay una prueba que es teórica, que es una prueba de materia de distintas leyes,
Y también viene otra que es de habilidades y capacidades, que es como la más compleja y donde muchos quedan ahí en esa prueba. Pero Claro. iniciarse por la habilitación es lo importante. Sí, sí, sí. Sí, era una pregunta igual, como, es como la duda, ¿no? La duda que Es existe. la duda. Sí, es la duda. Sí. Eso, Antonio, Pero sí, todo dime. bien, muchas gracias. No, todo bien, muchas gracias. Yo les voy a mandar de todas maneras ambas presentaciones a Joana para que ella, ¿no es cierto?, se las pueda entregar y ustedes puedan tener más conocimiento. De hecho, esta va a ir un poquito más ampliada porque tenía la presentación en el Tribunal de Familia y mi computador se quemó. Entonces, estoy ocupando una que de acuerdo a la actividad que realicé en este diplomado el año pasado. Entonces la otra está un poquito más amplia, así que les va a servir más porque está más actualizada. Ya, pues, muchas gracias. Ya pues, Antonio, que estés muy bien. Un gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Carolina, Sí, acá estoy. ya, ya. Terminé Voy entonces voy la a reunión. Ya, muchas gracias, que tenga buenas noches. Ya, igual tú, cuídate. Estamos en contacto. Sí,